quiero compartirles esta palabra que vino a mí mientras trabajaba, estaba haciendo un trabajo. Y ustedes saben que a veces sabemos hacer muchas cosas, yo sé hacer un montón de cosas. Pues esta cosa que estaba haciendo, este trabajo, empezaba a hacerlo, tenía que romperlo otra vez y volver a hacerlo y volver a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Si esto yo sé hacerlo con los ojos cerrados y no me sale. Y recurrí a lo que hacemos muchos hombres que somos handy y aprendemos de YouTube, ¿verdad? Pues recurrí a un video de YouTube y veo a este muchacho más joven que yo, más lindo que yo, por supuesto, haciendo el trabajo. María. Y veo que hace el trabajo que yo me tardo usualmente 2 horas en hacerlo, lo hace en 35 minutos, con una sola herramienta. Y yo digo, Señor, verdaderamente yo sé que no sé nada. Y ese fue el título que el Señor me dio para esta predicación. Yo solo sé que no sé nada. Y quiero compartir con ustedes la palabra en Proverbios 3, del 5 al 8. Si lo pueden poner en la nueva versión internacional. Cuando lo puedan poner los muchachos ahí. Muchachos, son jóvenes todos, por si acaso. Bueno, pues lo voy a leer. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Perdona que estoy enredado. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá, escucha esto, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Y de verdad que yo pienso, ayer hablaba con Ashley y le compartí este versículo y decía, Ashley, con esos 3 versículos yo creo que ya yo puedo hacer el llamado de la predicación porque esto resume toda la vida en Cristo, básicamente. Y no sé cuántos aquí han tenido la oportunidad de ser parte de un comité, de una junta, de un grupo de desarrollo. ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? ¿Han sido parte de la donde se discuten temas financieros, ideas, propuestas, etcétera, etcétera? Yo he sido parte de muchos grupitos de esos, que mucho dolor de cabeza dan algunos. Y siempre he identificado que hay 3 tipos de personas, puede ser que hayan más, ¿verdad? En esos grupos. Y el primer tipo de persona es la persona súper opinionada, que tiene según ella las mejores ideas y la razón en todo lo que dice. Esas son las mejores. La segunda persona, la que no opina nada y se va con la corriente, los que dicen, lo que ellos decidan, yo filmo y se acabó, lo que sea. Y la tercera persona, que es la que es súper negativa, que entiende que todas las ideas que han dado no sirven, no van a dar resultado, que no son suficientemente efectivas y lo dejan saber bien claro, pero no dan ninguna alternativa al respecto. Todo es no, eso no sirve, pero no funciona para nada. Y ahora les pregunto, ¿con cuál de esas 3 personas te puedes identificar? Pues yo me puedo identificar con las 3 porque he estado en los 3. He estado en momentos donde mis ideas son las mejores y me molesta que compartan otra idea porque la mía es mejor que la tuya. He estado en las que no me importa, hagan lo que a ustedes les dé la gana, porque esa es la actitud que a veces tomamos a veces. Y la otra, súper negativo, que ya desde que vas a la reunión ya tú no quieres hacer nada, no me importa, todo está mal, eso no va a dar resultado. ¿Verdad que sí hemos estado en las 3? Qué chévere, ¿verdad? Y hoy en día vivimos en una sociedad súper opinionada, ¿verdad que sí? Donde todo el mundo, nadie opina de frente, todo el mundo opina desde las redes en adelante, para allá. Mientras no me ves, yo opino. No me ves, pero yo opino fuerte. Esa es mi opinión. No me importa si no estás de acuerdo, esa es mi verdad y no voy a aceptar más nada. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y lamentablemente, esta es la actitud que hemos tomado muchas veces en la iglesia, donde yo me formo mi idea del evangelio en mi mente, porque yo llevo 30, 20, 15 años, 5 años en el evangelio, y esta es mi forma de ver las cosas, mi forma de interpretar la Biblia, mi forma de interpretar cómo es que Dios se mueve. Y como viene el dicho de ahí, como el título, ahí te das cuenta que tú solo sabes que no sabes nada. ¿Por qué? Porque el Señor viene y te sorprende de una manera que no te esperaba. ¿Les ha pasado antes? Y yo no sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta hablar con personas sabias. A mí me encanta hablar con personas bien sabias. Yo tengo un amigo que es bien inteligente.
y me encanta hablar con él. Y tengo muchos amigos que son sabios. Una de las personas que yo considero sabios en la palabra es el señor Willy Negrón. ¿Ustedes quieren hablar de los últimos tiempos? Hablen con Willy y se les va a volar la mente. Eso es excelente. Y esto viene, ay, gracias. Esto viene porque mi abuelo de parte de madre, papá de mi mamá, era una persona bien culta, bien preparada, hablaba con una gracia bien brutal. Y recuerdo que específicamente en los cumpleaños y en Navidad, él escribía una carta. O sea, si era el día de Navidad y éramos 15 en la familia, todo el mundo recibía una carta, pero era una carta espectacular, ¿sabes? Donde él se expresaba de una manera que era tan rico leerlo, que tú podías escuchar su voz mientras estabas leyendo la carta. Y recuerdo muchas veces en mi casa, en el balcón de su casa, donde yo me sentaba y él en su silloncito así, y hablaba, y tú le podías preguntarle cualquier cosa, y si no se la sabía, me imagino que se la inventaba, como era chiquito, pues yo no podía cuestionarle, ¿verdad? Y quiero contarles un chiste. Ustedes saben quién es Willy Oyola, ese hombre del Señor, ¿verdad?, que tenemos aquí. Cuando yo era pequeño, para que los que no sepan, Willy Oyola es el esposo de mi prima hermana, Marisol. Y obviamente Willy lleva a mi familia desde que yo tengo uso de razón, porque yo soy mucho más joven que él. Y recuerdo que no me acuerdo si fue unas Navidades, creo que fue unas Navidades, Willy Oyola no estaba en Cristo. O sea, yo he sido testigo de la obra del Señor en la vida de Willy Oyola. O sea, yo he sido testigo. Y recuerdo que en ese tiempo Willy Oyola estaba dando como candela, por ahí. Y mi abuelo le da las cartas a todo el mundo recibe tus regalos, y la verdad es que para mí era más importante la carta, que eran como en unos papeles de libretita, que el mismo regalo. Y Willy Oyola le dice, se llama Amado, le dice, don Amado, y para mí, ¿no hay una carta? Y él le dice, no, es que tú a mí no me inspiras. ¿Y a qué voy con esto? Es que a veces nosotros ya montamos una opinión de una persona o de las cosas en nuestra cabeza y descartamos a eso, ya es descartado, por mi manera de pensar. Cuando yo estaba en high school, yo tenía tres maestras, y no voy a decir los nombres porque gracias a Dios, pues ellas me ven, ellas saben que yo le sirvo al Señor ahora. Y me lo han escrito a través de Facebook. Ellas emitieron juicio en high school, pues yo fui un dolor de cabeza, hermano. Este muchachito que ustedes ven aquí, bien puestecito, bien tranquilito, daba candela antes. Y recuerdo que ellas emitieron un juicio sobre mi vida, y lo que decían, este no tiene futuro, este va a ser un delincuente. Y me acuerdo una que decía bien, ay, pobre de sus papás. Pues hoy en día, pues yo sé, mi papá está en el cielo, pero sé que tiene que estar orgulloso de mí. Y yo sé que mi mamá está ahí, y si no está orgullosa me lo dirá después, pero embuste. Yo sé que está orgullosísima de mí, yo lo sé. Así que nosotros, según nuestro entendimiento de las cosas, ¿verdad?, vamos emitiendo juicios, vamos formando nuestras opiniones, incluso matamos personas con las cosas que decimos, herimos personas a tal grado, ¿verdad?, que hay gente que pueden ser que tengan ministerios o que tengan cosas, y matamos el desarrollo de esa persona por no emitir juicio de una manera, en tu propia opinión. Inclusive, muchos tenemos hasta perfiles de opiniones de cómo debe ser un pastor, de cómo ser un líder, cómo se tiene que vestir, los de alabanza, los de adoración, tienen que ser de esta manera, si no es de esta manera. Y formamos, y así ha sido el ser humano desde el principio de la historia. Y se nos olvida que ¿qué ha usado el Señor siempre? ¿Qué ha usado Dios? Lo que ha sido vil y menospreciado, ¿verdad que sí? Qué chévere. Vemos cómo nuestra opinión va decayendo ahí. Y ¿cuántos, verdad? Ahora, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta. Nosotros creemos en un Dios, ¿tú crees en un Dios que rompe esquemas? Amén. ¿Ustedes creen en un Dios que rompe esquemas y todas las normas, verdad? ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? Inclusive hasta las leyes científicas. Yo lo creo. Ahora, ya que les dije eso, dile que está a tu lado, Dios te quiere usar.
Dios te quiere usar. Esto es bien cortito, porque a mí me regañan, si me extiendo me regañan. No la pastora, mi esposa me regaña. ¿Qué quiero traer con esto? Muchas veces en nuestra vida cristiana, lo dije ahorita, vamos formando argumentos de cómo tiene que ser el desarrollo de nuestra vida en Cristo, el desarrollo de mi hermano en Cristo, mi opinión de mi hermano y de mi hermana, donde a mi opinión pues no cumplen con esta cualidad, no cumplen con la otra, no la tienen. ¿Sabes qué? Yo no tenía ninguna cualidad para ser predicador ni para ser adorador, yo no tenía ninguna. Inclusive al sol de hoy, cuando me dicen tienes que predicar, a mí me tiembla la vida porque no me gusta, me salgo de mi área de confort, pero he aprendido que el Señor te va llevando en distintas facetas en tu vida y puede ser que a lo mejor me lleve a predicar a otro sitio o me toque predicar más en algún momento, pero me tengo que preparar. Y cuando vamos levantando estos argumentos, muchas veces el Señor quiere obrar contigo y hacer cosas contigo, y tus argumentos, como no te cuadran de acuerdo a la palabra, de acuerdo a tu interpretación, pues le dice, Señor, pues no estoy dispuesto. O no lo quieres hacer porque no es el tiempo. Y quiero compartir rapidito la palabra en Éxodo 4, del 10 al 12. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de los argumentos que vamos formando durante la vida. Y esto es, resumiendo la historia, Moisés sale de Egipto huyendo porque mata a un egipcio, ¿verdad?, defendiendo al pueblo hebreo. Moisés no era egipcio, era hebreo, fue criado en la cultura egipcia, ¿verdad? Sale corriendo años después, mientras estaba en el desierto, Dios se le aparece. Imagínate tú que tú estás en el patio de tu casa y se te aparece la presencia del Señor en un fuego. Y el Señor te dice, quítate los zapatos que estás en tierra santa. Y el Señor te da unas instrucciones. Y el Señor te dice, mira, te voy a usar para libertar, pues sacar mi pueblo de Egipto que está cautivo. Y mira, lo primero a mí, esa experiencia sobrenatural, y lo primero que se le ocurre a Moisés es decirle en el versículo 10, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es que algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a mí, a tu siervo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿A cuántos les cuesta trabajo hablar? A mí me cuesta mucho trabajo hablar acá al frente, y especialmente sin la guitarra. Y Dios le pregunta, le contesta, ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Y mira lo que es andar nosotros mismos en nuestro criterio, cuando nosotros mismos nos vamos descartando. Después que Dios se le muestra la zarza, yo no sé, esa es mi, ¿verdad? Estos encuentros, ustedes han tenido esos encuentros sobrenaturales con el Señor, donde el Señor te abraza y tienes ese tiempo de llorar y de manifestarte en la presencia de Dios y adorar. Y lo primero que se nos ocurre a todos cuando el Señor nos habla es poner argumentos. Mira, yo no sé hablar. Ese es mi argumento cada vez que me mandan a predicar. No, yo no soy bueno predicando. Ese es mi argumento cada vez que me toca predicar o traer la palabra. Ese es mi argumento. Y viene Dios muchas veces a nuestra vida, nos da las instrucciones y aún así decimos, espérate. Esto no me cuadra, esto no creo que debe ser de esta manera, yo creo que debe ser de otra. Y recuerdo cuando yo empecé en Cristo, yo tuve una relación de noviazgo, ahí me pica aquí, y recuerdo que fui a un retiro de líderes y vino esta persona y me dice, entrégame la relación porque quiero hacer cosas contigo. Pues obviamente cuando uno está enamorado en esos años de jovencito, pues yo lo interpreté a mi manera, no, es que se le entregue, que se la ponga en oración, etcétera. Y esa fue mi opinión, y le pregunté a todo el mundo, y todo el mundo, no, si el Señor te dice que le entregue, que le entregue. Y yo, no, es que no, el Señor lo que está diciendo es que le entreguemos, la pongamos en oración, y vamos caminando, tú sabes, en Cristo. No. ¿Y qué sucedió? Muchas de las cosas que el Señor quiso hacer conmigo en aquel momento, que las hizo ahora, y las está haciendo ahora, las pudo haber hecho hace 20 años atrás. Pero por mi opinión,
Yo atrasé el mover de Dios en mi vida. Dios siempre va a cumplir su palabra. Pero puede ser que a lo mejor se atrase por nuestra decisión, por mi opinión de cómo deben ser las cosas. Entonces, otro ejemplo. ¿Alguien de ustedes aquí sabe quién es Gedeón? Esto es rapidito, vamos rapidito. Gedeón. Gedeón fue este muchacho que el Señor siempre escoge muchachitos, por eso, tú sabes. En ese tiempo, el pueblo del Señor estaba siendo atacado constantemente por los madianitas. Eso era cada vez que venían, les robaban todo, les daban una pela y volvían otra constantemente. Y un día se le aparece el ángel del Señor a Gedeón. Eso está en Jueces 6, del 12 al 16, y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y dice: pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿En dónde están las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad, mira qué atrevido, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil y la tribu de Manasés y yo, el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Podemos ver cómo los argumentos que ponemos en nuestra mente constantemente quieren impedir lo que el Señor quiere hacer. Esos pensamientos no los puso el Dios en la mente de Gedeón. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De nuestra humanidad. ¿Qué pasó con nuestra humanidad en el Edén? Fue corrompida por el pecado, ¿verdad? Porque si eso no hubiese pasado, nuestra mente estuviese ahí alineada al reino, a lo que el Señor quiere hacer todo el tiempo. Y muchas veces yo me he sentido como Gedeón, mi clan es el más débil, mi familia es la más insignificante, porque ese es nuestro propio entendimiento hablando. Y mira qué brutal, ¿cuántos han tenido experiencias donde el Señor, como decimos, ha abierto los mares en nuestra vida, te ha sanado, te ha mostrado su provisión, te ha llevado una y otra vez, y como quiera se quejan cuando vienen las situaciones? Yo estoy aprendiendo a no quejarme, a go with the flow, ¿verdad? Y así mismo hizo el pueblo de Israel. Mira, después de haber conocido, ¿verdad?, de Dios los sacó de Egipto, están en el desierto, ya tienen calor, ya están cansados de caminar. Le dice: mejor estábamos en Egipto, allí teníamos comida, allí teníamos donde dormir. Y empieza la queja. Y así vamos con la misma queja en nuestra vida cristiana. Vamos quejándonos con distintas cosas. Y en mi vida, ¿verdad?, he podido entender que muchas veces esas opiniones que se forman en nuestra mente vienen de traumas y vienen de heridas del pasado. Y, ¿verdad?, muchas veces la opinión que emitimos, la emitimos ¿de dónde? De esa misma herida, y el temor a ser heridos nuevamente. El temor al fracaso, porque has hecho cosas y has fracasado una y otra vez. Y, hermanos, ¿cuántos han fracasado una y otra vez en algo en la vida? Muchas veces. ¿Pero has aprendido de ese fracaso? ¿Has vuelto a cometer qué disparate, ¿has vuelto a cometer los mismos errores? A veces sí, porque yo los he vuelto a cometer muchas veces, pero hemos aprendido. Y algo que el Señor me mostraba, ¿verdad? Bueno, mira esto. Luego que el Señor, volviendo a Gedeón, y Gedeón dice: está bien, voy a hacer lo que tú me estás diciendo, que lo hemos hecho también nosotros mismos, le pide una señal al Señor. El Señor viene y le da la señal, aquí está, y el muy cabezón otra vez dice: no, espérate, dame la señal otra vez para ver si es verdad que tú estás conmigo. Y seguimos atrasando lo que el Señor quiere hacer. Señor, dame una señal, dame una palabra. A veces venimos a la iglesia esperando que venga el hermanito o fulanito a darme la palabra para yo tomar la decisión de verdad. Así que voy a hacer las cosas como el Señor quiere.
O no, porque tal y tal pastor dijo en YouTube esto y esto y lo otro. Y yo te pregunto, ¿cuántos seguimos aquí pastores en YouTube y vemos predicaciones de otros pastores en YouTube? Te pregunto, ¿has ministrado tu vida, verdad? Dios ha hablado tu vida. Y ahora, ¿el Señor te está hablando a ti personalmente? Amén. ¿Te habla personal? ¿Necesitas buscar una predicación para que el Señor te hable? Qué bueno, eso es la iglesia que el Señor quiere. Amén. Mira, muchas veces nos formamos ideas de cómo es que el Señor tiene que obrar en nuestra vida, cómo es que se tienen que desatar las cosas. Y nos hacemos unas ideas en nuestra mente. Yo recuerdo, y por eso soy prudente cuando voy a dar una palabra a una persona, ahí esto lo he compartido varias veces aquí, durante el transcurso de mi vida, mucha gente, no, tú vas a ir a las naciones, tú vas a ir aquí, tú vas a ir allá, tú vas a hacer esto. Y yo inmaduro al fin, yo lo que pensaba era en plataformas, en conciertos, en la gente gritando, y ¡guau, qué brutal! Yo era el centro de todo, yo era el centro de todo. Y las cosas no se dan así. Yo no estoy diciendo que a lo mejor el Señor me mueva a otro sitio porque yo no sé. Pero esa era la idea que yo tenía en mi cabeza. Y cuando el Señor me está mostrando poco a poco en mi vida cómo va el camino, mira, las naciones son ustedes, las naciones son aquel que yo me paro y le doy testimonio de que Cristo es real, de que Cristo vive y que murió por ellos, el Evangelio. Esas son las naciones. Pero nos vamos en unas ideas a veces totalmente erróneas. Y entonces algo en común que tenían Gedeón y Moisés era que ninguno de los dos en esos momentos había tenido ninguna experiencia. En los momentos antes de que Dios se les apareciera no había tenido ninguna experiencia. Obviamente Moisés había sido criado con la cultura egipcia, había conocido, sabía quién era el Dios de los hebreos, pero nunca había tenido una experiencia. Gedeón también conocía del Dios de sus antepasados, de las grandes maravillas cuando Dios lo sacó de Egipto, pero no tenía una relación con el Señor, con Dios. Y me perdí. Entonces, puede decir, ¿verdad?, que aún no hayas tenido alguna experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y puede ser que la tengas hoy, puede ser que la tengas mañana, puede ser que la tengas pasado, puede ser que la tengas, eso es cuando el Señor dice, ¿verdad? Pero te voy a hacer una pregunta. En ese momento, ya que has escuchado esto de la opinión, ¿le vas a decir a Dios que yo no sé, yo no lo voto, te vas a descartar de la primera? ¿O le vas a decir, Señor, todavía no es el tiempo? Mire, una de las cosas que nos ataca a nosotros los hombres, Willy comentaba en la reunión de hombres, y esto nos pasa mucho, el primer argumento que un hombre forma para venir a rendirnos a Cristo es que todavía tenemos cosas que cambiar. Hombres, no, todavía no, porque yo tengo que cambiar. Yo todavía hablo malo, yo todavía fumo. No, tacho, no, yo no puedo todavía. Y lo que te voy a exhortar en esta mañana, que es que tú no cambias porque sí, quien cambia es el Espíritu Santo. Yo he sido testigo aquí de personas que llegaron fumando y se fueron de la iglesia y ya fueron libres de estar fumando. He visto personas que el Señor los ha ido sanando en el proceso, que han dejado de hablar malo en el proceso. Porque, ¿verdad? Cuando uno se acostumbra a hablar malo, qué difícil es dejar de hablar malo, ¿verdad? Nos pasa a todos, pero es un proceso. Nosotros en nuestro criterio humano, en nuestra opinión, ¿verdad? Cada cual con su crianza va formando la opinión de cómo tiene que ser la vida, cómo es que tiene que ser. Antes, por ejemplo, en la educación, los hijos tenían que ser, los estudiantes, ser excelentes en las materias básicas, tenían que cumplir con un promedio, esos son los inteligentes. Pero nos hemos dado cuenta en los últimos años que la inteligencia no tiene nada que ver con las materias básicas. Todo el mundo es inteligente en muchas maneras distintas. Hay gente que son unos brain en matemáticas, son unos brain en desarrollo, en cosas lógicas, pero emocionalmente son un fracaso. Gente que son excelentes con las manos y en matemáticas no son muy buenos, y así, ¿verdad? Y cuando en nuestra idea, ¿verdad? Por ejemplo, viene un gobernador, tenemos una gobernadora ahora,
Y les voy a exhortar, hermanos. Yo sé que hay mucha cuestión con el gobierno aquí en Puerto Rico, pero nuestra actitud como iglesia, y lo dijo la pastora, es orar por nuestra gobernadora, orar por su familia. Eso es lo que nos corresponde, sea del partido que sea. Pero tenemos un perfil de cómo tiene que ser un gobernador, cómo tiene que ser una gobernadora, cómo tiene que ser Luma, porque Luma tiene que operar de acuerdo a como yo diga, porque en mi casa no se puede ir la luz. Porque sí, porque yo lo digo. ¿Verdad? Eso estoy dando ejemplo. ¿Verdad? De cómo nosotros, el ser humano, se acostumbra a cómo es que tienen que ser las cosas. Cuando el Señor le dice a Samuel que va a ungir a... ¿Cuántos vieron o han visto House of David? Les recomiendo que vean House of David. Hay cosas pues que no están como dice la palabra, pero para mí ha sido de bendición el poder ver esa historia y captar más o menos la historia, verla cómo más o menos pudo haber sido. Cuando Samuel va a ungir a David, ¿verdad? Que va donde Jesse y le dice a Jesse, mira, tráeme a tus hijos. ¿Qué es lo primero que le dice Isaí? Primero dile, perdón. El Señor le dice a Samuel, ¿qué es lo primero que le dice? No te fijes en su apariencia ni en su parecer, fíjate en su corazón. Y yo me imagino que los hermanos de David, ¿verdad? Eran unos tipazos fuertes, eran, olvídate, estos hombres. Imagínate, tú tienes una línea, dice, aquí él va a escoger como rey ahora, imagínate, ¿a cuál es? Y yo me imagino, ¿verdad? Según la serie, Samuel va uno por uno tocando el corazón, este no es, este no es, este no es, este no es. Y después le dice, el papá de David le dice, aquí te falta uno, ve, manda a buscar a aquel. Y todos vemos, y mira la idea que formamos en la cabeza. David era, ¿qué? El pastorcito de las ovejas, el que estaba allí. Para sus hermanos era el pastor de las ovejas, el que estaba allí sucio, el que dormía afuera, el que cuando se mojaban las ovejas, o apestaba a oveja mojada, todas esas cosas. Pero mira lo que dice la palabra después de las cualidades de David, cuando mandan a buscar a David para que tocara para Saúl. Dice, sabía tocar el arpa y era buen músico, era poderoso y valiente, hombre de guerra, bien parecido, prudente de palabras y lo más importante, Dios estaba con él. Pero como la gente lo veía que era el pastorcito de jóvenes, el pastorcito de ovejas, el pastor de ovejas, ya la gente ya lo menospreciaban, era el pastor de ovejas, está allí, ese no sirve para más nada, ese es el pastor de ovejas. Sin embargo, pasaban por alto esas cualidades que ya el Señor había visto. Lo más importante es que tiene un corazón conforme al de Dios. ¿Ves a dónde te estoy llevando? Sus hermanos lo veían por su oficio o por su trabajo, el simple pastor de ovejas. Para los que han visto The Chosen, yo creo que esta es una de las escenas más espectaculares para mí, es la escena de la conversación de Nicodemo con Jesús. Esa escena, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Mira, Nicodemo era un líder religioso, ¿verdad? Que conocía la palabra. Y mientras está hablando con Jesús, hace un razonamiento intelectual de lo que conocía la pregunta. Y Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo, estoy parafraseando. Y le pregunta a Jesús que cómo es posible nacer de nuevo. Y dice, ¿me tengo que meter en el vientre de mi madre otra vez? Cuando lo que Jesús estaba hablando era de nacer del Espíritu. Y muchos, ¿verdad? Yo tengo amigos que son, yo les digo, amigos intelectuales, que tienen mucho conocimiento de muchas cosas. Y sin embargo, estas personas son las más difíciles que se les hace el tema espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo razono, todo lo tengo que buscarle la lógica. Y se les olvida que le servimos un Dios que en verdad no hace lógica, porque nada de lo que Dios hace cabe en la lógica de nuestra cabeza, ¿verdad? Y yo me imagino Nicodemo en ese momento, con todo su conocimiento, entiendo que era una persona inteligente, y dice, pero ¿y qué está hablando este muchacho? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que nacer de nuevo? Y cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro intelecto, pasamos por alto tantas cosas, nuestra opinión de cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Entonces, quiero leerte Mateo 16, del 13 al 19.
Vamos a hablar de Pedro un momentito, otro ejemplo. Ustedes saben que Pedro era un hombre con muchas cualidades buenas y malas como todos nosotros. ¿Algunos de ustedes tienen cualidades malas? Todos tenemos cualidades malas. Yo tengo muchas cualidades buenas, pero tengo muchas cualidades malas también, que el Señor ha ido corrigiendo en el camino. Y dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros dicen que es Jeremías o uno de los profetas. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y dice, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. De todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y yo me imagino la cara de los otros discípulos y sus argumentos, porque algo que tendemos a hacer nosotros es mirar las faltas de los que están alrededor de nosotros. Entonces yo imagino a Jesús que le dice eso a Pedro, y yo me imagino a los otros discípulos, Pedro, pero si este tipo es un volado, este tipo es un malcriado, pero ¿cómo va a ser? Y así mismo hacemos en nuestra vida con nuestros familiares, con nuestros hermanos, y con nosotros mismos. ¿Cómo voy a hacer yo si está todo lo que me falta a mí? Y aquí hay una oración clave. Dice, esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. No es por nuestro entendimiento, sino por la revelación directa del Espíritu Santo. Así que muchas veces podemos tener conocimiento de la palabra, pero el conocimiento de la palabra es solo conocimiento si no hay revelación de la palabra. Esto pasa a muchos cristianos, y hay muchos ateos y muchos agnósticos que conocen la palabra, a veces saben la palabra más que nosotros mismos. Y se forman estos debates, que a Eduardo yo sé que le encantan, estos debates de la palabra, y como dice, nos dan una pela, porque cuando tú no tienes revelación de la palabra, es solo conocimiento. Y la iglesia de hoy en día no puede andar solamente con conocimiento de la palabra, hay que leer, pero hay que buscar revelación de la palabra. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Mira, Nicodemo tenía conocimiento de la palabra, tenía los escritos de la ley, pero no tuvo la revelación. No la tuvo la tuvo después, ¿verdad? Entonces, este versículo a mí me encanta porque la primera vez que lo escuché en una canción. Está en Mateo 23, 37. En esta versión dice, Jesús dice llorando a gritos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y esto lo estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Sabiendo que su propio pueblo no creía en él. Había muchos seguidores, pero los religiosos no creyeron en él. Y los líderes religiosos en este tiempo judío eran los fariseos, los saduceos, los escribas. Estaban los celotes, que dan un orden, que eran como unos, como digo yo, como unos fuerzas especiales, unos ninjas, que eran como unos guerreros. Y tenían el conocimiento, pero les faltó revelación. Terminaron crucificando al Mesías, que al día de hoy, ¿sabes que todavía lo están esperando? Ellos esperaban en su entendimiento de cómo tienen que ser las cosas, esperaban a un Jesús, a un Mesías, con su armadura, con una gran caballería, con un reino manifestado, un gran ejército, no para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, no, para derrotar a los romanos y ellos quedarse aquí, nadie, nosotros somos los duros aquí, porque ya tenemos al Mesías. Y no captaron, ¿verdad?,
que esto se trataba de un Dios que amó tanto al mundo y la única forma era venir y morir por amor por ti y por mí en la cruz. Esa era la batalla, la única batalla. No se trataba de una batalla entre ejércitos ni una batalla de una guerra mundial. Se trataba de un plan desde el principio. Yo iré por ellos a morir por ellos en la cruz. Y yo creo que algo que sabemos y te lo voy a recordar, y esto para que se te quede en la mente. La lógica de Dios jamás va a caber en la cabeza ni en el cerebro de un simple mortal como tú y como yo. Así de sencillo. Así que a veces, ¿quiénes somos, verdad? Para nosotros cuestionar, dudar o tratar de analizar lo que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida y en la que los que están al lado tuyo. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te has descartado por tu propia opinión? ¿Cuántas veces en tu sabiduría has dado opiniones sobre los demás, impidiendo lo que Dios quiere hacer? Miren, el conocimiento es buenísimo y es súper necesario para todo, aprender. A mí me encanta aprender. Yo, pues, gracias a Dios, pues aprendo. Me encanta la forma que yo aprendo de forma visual. Yo veo a alguien haciendo algo y ya automáticamente ya yo aprendí a hacerlo. Y el conocimiento es excelente también de la palabra, es excelente. Pero, ¿verdad? Sin la revelación del Espíritu Santo, es eso, solamente conocimiento. Mira, una de las cosas, y les puedo hacer una pregunta, ¿ustedes piensan que el Evangelio es sencillo o nosotros lo complicamos? El Evangelio es sencillísimo, nosotros lo complicamos con nuestros preceptos, con nuestra idea, con todo, con las denominaciones. Miren qué sencillito es. Mateo 28, de 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Hay algo complicado ahí? ¿Y qué le enseñó el Señor a los discípulos? ¿Qué le enseñó Jesús a los discípulos? Primero, amar a Dios sobre todo y amar a los demás. Derramarse por los demás en amor. Servir a los demás. Amén. Es sencillo. Y algo que habla Jesús en la palabra, ¿verdad? Dice que hasta que no nacemos del Espíritu, el mero conocimiento de la palabra no es suficiente. Leer la palabra con la revelación del Espíritu Santo es la verdadera sabiduría. ¿Cuántos aquí se consideran inteligentes? Yo me considero bien inteligente, ¿verdad? Y como les dije, a mí me encanta hablar con gente que conoce de los temas, a mí me encanta aprender. Si no conozco de un tema, he aprendido a callarme la boca, a no opinar y escuchar y aprender, porque no lo sé todo. La palabra dice, si alguien quiere sabiduría, que se la pida a Dios, ¿verdad? Porque la sabiduría proviene de Él y no de nuestro intelecto, ni de nuestra opinión. Dice, por eso, lo escribí aquí, por eso los fariseos crucificaron a Jesús. Tenían todos los escritos de Isaías. Jesús cumplía con todas las profecías de Isaías, con todo. No tuvieron la revelación y lo crucificaron. Y le estoy trayendo todo este tema porque desde el domingo pasado el Señor me estaba mostrando que hay una iglesia que está llena de argumentos en su mente, llena de ideas, llena de opiniones, de cómo es que se tienen que dar las cosas en mi vida, en la vida de los demás, en la iglesia. No me gusta cómo se están dando las cosas. Yo creo que la pastora lo debe hacer así, de esta manera, porque así es mejor. Y te voy a hacer una pregunta, iglesia. Si nuestra pastora nos está guiando, ¿ustedes piensan que el Señor no le habla para tomar las decisiones que está hablando? A los padres de familia, ¿alguien los cuestiona a ustedes por tomar las decisiones con sus hijos? Bueno, los abuelos siempre cuestionan. Pero no.
Y tus hijos hacen, ¿verdad? En tu casa se hace lo que papá diga, ¿verdad, Walter? Papá es el que manda. Esa risita no me gustó. Miren, hermano, yo traigo esto, ¿verdad? Porque el Señor nos dio esta casa, nos dio este lugar. Este lugar es hermoso. A mí me encanta venir aquí en la semana. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de venir un día aquí en la semana y sentarse en esa terraza. Es una cosa espectacular. Pero el trabajo aquí no ha parado. Y recuerdo la primera vez que vinimos a orar aquí a la casa. Oramos allá atrás, vinimos un grupo, estuvimos orando. Y una de las cosas que habló el Señor en ese momento, no me acuerdo a través de quién habló en ese momento, decía que esta casa era en el ámbito espiritual, era como un faro. Y que la luz que emitía ese faro era la luz de Cristo, que iba a guiar a los que estaban en tinieblas a este lugar. Pero te quiero anunciar algo. ¿Tú piensas que el trabajo está hecho ya porque estamos aquí? Negativo. Los otros días, a mí, fíjate, yo criado, mi mamá fue líder de adoración toda la vida, toda la vida yo estaba envuelto en la música. Y el Señor me trajo un corito, yo creo que Falin se tiene que acordar, Mami se tiene que acordar. La canción dice de esta manera, yo creo que Sagri se puede acordar. Dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante me encontrará, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Yo fui criado aquí en Fairview, acá atrás, toda la vida. Y este lugar se ha caracterizado por crimen, accidentes, cosas raras. Aquí tú lees, cuando esto era el camino del Capaz, aquí la gente decía que veían cosas volando, que veían brujas, que veían cuestiones. Hermanos, el mundo espiritual existe. Y en esa luz de allá al frente ha muerto mucha gente en accidentes. Y al nosotros estar aquí, el enemigo se pone furioso. ¿Y cómo tú puedes batallar al enemigo con una iglesia que está llena de argumentos? No podemos ir a la batalla con una iglesia llena de argumentos y su propia opinión de cómo es que tienen que ser las cosas, de cómo es que se tiene que construir, cómo es que las ventanas que hay que poner. Nada de eso importa. Aquí lo que importa es que cuando la gente entre por ahí, que vinieron porque la luz de Cristo los trajo aquí, el Espíritu Santo los trajo aquí, vean la luz de Cristo en mí y en ti, en nosotros. De eso se trata. No es tiempo de preocuparte, iglesia, si cabemos o no cabemos. Que no quepamos. De eso se trata. Que no quepamos. ¿Por qué yo me voy a preocupar si no cabemos? De eso se trata. ¿O acaso los misioneros se preocupan en esos países de si no caben o caben? No, ellos van. Ellos van y predican la palabra, sea debajo de un palo, sea debajo de un techo de zinc con calor. No importa, porque no se trata de nosotros. Te quiero decir algo. La vida cristiana no se trata de ti, ni el sacrificio de Jesús se trata de ti, se trata de Él. Tu historia se trata de Él, más nadie. El protagonista del cristianismo es Cristo, es Dios, no es más nadie. Así que tenemos que salir de la idea de que yo soy el centro y que yo soy el sufrido y que yo soy esto. Yo tengo que creer que en medio del sufrimiento el varón de guerra va a pelear por mí, el consolador va a estar conmigo, me va a consolar, Él me va a llenar de energía, me va a llenar de poder para yo poder atravesar. Que mi cuenta de banco a lo mejor dice que tengo 0.75 centavos, pero la cuenta del cielo dice otra cosa porque Él es el que provee. Y yo tengo que ser libre de los temores. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y ahorita yo les leí el Salmo 27, se los quiero leer otra vez. Porque el Señor me decía, hazte estas dos preguntas. Quiero que cierres tus ojos ahí rapidito. Todavía no vamos a hacer el llamado, pero quiero que me digan estas preguntas. ¿Qué significa la figura de Cristo en tu vida en este momento? ¿Quién es Cristo en tu vida? Y te voy a leer ahora el Salmo 27, del 1 al 5. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen.
Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y buscar orientación en su templo. Orientación. No dice tu conocimiento, no dice tu opinión, busca orientación. Orientación del Señor. ¿Y dónde se consigue eso? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Así que hoy, el Señor, desde que yo estábamos ensayando, el Señor me decía, hoy es un día de romper pensamientos erróneos. Hoy es un día de quebrantar pensamientos del mal. Hoy es un día de quebrantar corazones. Hoy es un día de alinearnos a la palabra. Hoy es un día de destapar nuestros oídos y escuchar lo que el Señor está hablando. ¿Alguien puede decir amén a eso? La pastora siempre habla de las mentes renovadas. Ella ahora, a mí me encanta porque muchas de las veces que ora por mí, Señor, renueva su mente. A mí me encanta cuando diga eso porque es automáticamente ella ora por mí y yo siento como que le dan un refresh a la mente. A mí me encanta eso, porque es un tiempo de renovación de mente. Miren, si nosotros nos hubiésemos llevado por nuestra propia opinión y el conocimiento, quiero dar un ejemplo. El diagnóstico de nuestra pastora fue hace casi un año, ¿verdad, pastora? 9 meses. Según el diagnóstico y los doctores, ella no estuviese aquí. No estuviese aquí. Pero ¿qué nosotros hicimos? Vamos a orar. Vamos a orar. Y hemos visto el milagro mes tras mes. 9 meses hemos visto el milagro de cómo ella está aquí. De que si alguien le pregunta, ¿ella padece de algo? No. O sea, que tú la ves físicamente, no te das cuenta que está padeciendo algo. Porque el Espíritu Santo ha hecho su obra. El conocimiento humano dice, no. Pero la revelación y el poder del Espíritu Santo van en contra de lo que dice el razonamiento humano. A eso me refiero. Me refiero, iglesia, a lo que te quiero traer con esta palabra. Es que tienes que dejarte de pensar en tus limitaciones. En lo que te hace falta. Al que Dios llama, ¿qué hace cuando Dios te llama? Capacita. Yo no estaba capacitado para traer una palabra, yo no era capacitado para ser músico, hermano. Yo me puse a disposición y esto mi mamá es testigo. Mi mamá me enseñó 4 acordes básicos y en 2 semanas ya yo estaba tocando en la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo dije, pues, yo quiero tocar para ti y tú lo vas a hacer. No sé cómo, pero lo vas a hacer. Y toqué, no era que era un maestro desde el principio, pero lo hice, porque me tiré. Si yo creo que el Señor, que Dios se despojó de sí mismo, vino a la tierra, murió por mis pecados y resucitó al tercer día, ¿cómo no voy a creer que Él pueda hacer una obra en mí? Si por fe yo puedo creer que el Dios que creó el universo se despojó de sí mismo para morir por mí en la cruz, ¿cómo no voy a creer que Él me quiere usar o quiere usar la persona que está al lado mío? Volvemos. Tenemos, iglesia, que romper los argumentos. Estamos aquí para conquistar la tierra que se nos entregó. Conquistar tus miedos, romper los temores, romper con la mentalidad errónea. Se acabó. Donde el Joel viejo se acabó. La Anet de antes se acabó. Ahora es la Anet renovada en el Espíritu Santo. La Anet que va guiada y Yenitza, Sagri, los que vamos renovados día a día en la presencia del Señor, pero es parte de nuestra vida. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir que vivimos para Él? Dile ahí, Señor, yo vivo para ti. Gracias, Señor. Ahorita compartí también, es que yo siempre estoy haciendo spoilers. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Como les dije ahorita, ¿verdad? Él habla lo que se habla ¿dónde?
en el cielo. Y Dios es tan bueno que nos dejó al Espíritu Santo. Mira, te lo dice, te anunciará las cosas que están por venir. Te las está anunciando. Así que es tiempo de callar voces, las voces del temor, las voces, porque yo tengo una limitación, no, porque yo tengo tal y tal enfermedad que no me deja. No, cree en el Dios sobrenatural. Te va a sanar. Te va a capacitar para ir, para moverte. Pero tenemos que escuchar que nos lleve a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Amén. Esto me recuerda, cantamos esta canción, ¿verdad? De Levántate y Sálvame. Hermano, para los que no han escuchado esa canción la tocábamos hace como 20 años. Y esta es la actitud de la iglesia. Una iglesia que está todo el tiempo declarando que el Señor se levanta, que el Señor salva. Levántate, Señor, y salva. Y miren lo poderoso que son una canción, puede ser tan poderosa. Yo no sé si Uriel y Marian se acuerdan de esto. Cuando yo estaba en el ministerio de jóvenes, Marian era parte de mi grupo hogar, en aquel tiempo se llamaban Células. Y Marian me dice, tú puedes ir a mi casa para visitarme y para que mi esposo vea y llevarla y orar en mi casa, que yo me gustaría que fueran a orar. Y yo fui solo, con mi guitarrita en aquel tiempo. Y me dice, para que cantes también. Y yo, ay, bendito. Yo que soy bien tímido, y fui. Y en ese momento, pues, yo llego a la casa, Dios te bendiga, la saludo y entro. Me dice, mi esposo viene ya mismo. Y de momento yo escucho aquella voz, voy por ahí. Ahí yo dije, Señor, aunque escuche esa voz, no temerá mi corazón. Y me siento con ellos, hablamos, oramos por toda la casa, recuerdo. Y me siento y yo les canté esa canción. Eso nunca se me va a olvidar. Y en aquel momento las cosas que operaban en aquella casa, en esa familia, las cadenas fueron rotas. Y desde ese día en adelante, esas dos personas son parte de esta casa y nunca se han quitado. De verdad que yo temí cuando escuché la voz de Jesús. Hermano, es tiempo de tumbar argumentos. Es tiempo de tumbar argumentos. Te traigo esta palabra solamente para eso, porque somos una iglesia llena de argumentos, llena de propias opiniones, y nos creemos sabios en nuestra opinión. Nos creemos los más sabios porque yo opino de esta manera. Mi opinión es nada. La opinión que vale es la de allá, arriba. A mí me han descartado muchas personas en distintas cosas, pero Dios nunca me ha descartado, ni a ti tampoco. Y cuando nosotros somos libres de esta propia opinión, mira, lo dice en Proverbios, lo leímos ahorita. Dice, más bien teme al Señor y huye del mal. Porque muchas de estas cosas, si estoy diciendo impedimento de que el Señor se mueva y para que el Señor levante a mi hermano, las cosas vienen del mal, punto. Cuando yo soy libre de mi opinión, de mi entendimiento, de mi propia inteligencia y mi vida depende de todo esto, dice, esto infundirá salud a mi cuerpo y fortalecerá mis huesos. Mira cómo es Dios, que es tan bueno cuando tú dependes de Él totalmente, hasta físicamente. ¿Tú crees en un Dios que es sobrenatural? Mira los beneficios. Infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá mis huesos. Por eso yo soy así tan fuerte. Ustedes me ven así. Bueno, hermano, ¿han podido entender lo que les quise traer en esta mañana? Pues yo voy a hacer 2 llamados ahora mismo. Rapidito. Y el primer llamado es para todos aquellos opinionados, sabios en su propia opinión, que saben que tienen que romper con esos pensamientos, que no te han dejado que el Señor, el plan del Señor, se manifieste en tu vida. Y sigues atrasando las cosas, y sigues atrasando las cosas, y sigues atrasando las cosas. Mira, hermano, yo le doy gracias a Dios porque el Señor, le he visto la obra en mí, la veo todos los días. Pero me costó casi 20 años poder entender que no se trata de mí, yo no soy el protagonista, es Dios. Y a lo mejor lo pude haber visto hace 20 años, pero lo estoy viendo ahora. No tengo la misma energía que tenía hace 20 años, pero me sigo gozando igual.
Lo veo en mi esposa, lo veo en mis hijos, cómo el Señor se mueve cuando uno dice, no, tú eres el protagonista, tú eres, no son mis pensamientos. Y he descartado muchas veces en el caminar, he descartado a hermanos míos, como los he descartado. No, fulanito no, porque fulanito le falta todavía esto, le falta todavía lo otro. ¿Quién soy yo para juzgar qué le falta a quién? Y así nos mantenemos. No, fulanita, no, miren. Yo le doy gracias. El domingo pasado hubo liberación aquí, ¿no? Aquí hubo un momento de liberación. Y a veces vemos personas que están pasando por un proceso y no nos acercamos o emitimos opinión. Sin embargo, no nos ponemos, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo puedo servir para yo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Esa es la actitud. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hermano? Veo que mi hermano está careciendo de unas cosas. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar a desarrollarte? ¿Cómo te puedo ayudar a buscar la palabra? Mira, nosotros tenemos una iniciativa, los hombres de esta casa, de levantar un ministerio de hombres. La semana pasada fue la segunda reunión, que reanudamos, y se va poniendo mejor cada vez. O sea, yo no sé, cuando me toque a mí traerla, yo no sé, voy a tener que inventarme, no sé, voy a hacer un espectáculo, porque cada vez van mejorando. Pero algo que se ha dado en el grupo que estamos desarrollando, en ese comité, le digo yo, que han habido momentos en donde nos hemos abierto, mira, estamos pasando por esto. Y el consejo ha sido, y Ismael está aquí de testigo, te vamos a decir la verdad. Este es tu problema por esto y por otro. Pero ahora, ¿cómo te vamos a ayudar? ¿Cómo te podemos amar, ayudarte para desarrollar y que puedas volver a caminar? De eso se trata. No de mi opinión, de que lo voy a descartar por X, porque no, pues fulano es un... Miren, yo era un malcriado también. Yo era un malcriado. Yo era un volado, Eduardo lo sabe. Eduardo lo sabe. Cuando yo entré al Ministerio de Adoración otra vez en el 2013, yo estaba loco, porque a mí me encantaba, porque a mí me gustaba eso, la confrontación. Hay gente que le huye, a mí me encantaba que me vinieran a confrontar. Y el Señor me tuvo que romper. Y usó un muchachito que se llama Gabriel Rivera y me enseñó lo que es ser un pacificador. Un muchacho que es menor que yo, es el nieto de nuestra pastora Sadri. Me enseñó a ser un pacificador. Me enseñó a mantener la calma, a no hablar de lo primero que sale de mi corazón. Pero me di cuenta que es lo que dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que nuestro corazón tiene que ser constantemente limpiado, día tras día, día tras día. Vienen los momentos difíciles. ¿Que estoy viviendo momentos difíciles en mi vida? Claro que sí. ¿Que voy a permitir que eso me llene de tristeza? Negativo, porque yo sé a quién yo le creo. Es difícil, pero Él es el que infunde alegría en mí, infunde su fuerza y yo camino y he visto la gloria. Amén. Así que nada, si el ministerio puede venir a tocar. Y el segundo llamado, obviamente, si tú no has tenido una experiencia, ¿verdad? Y no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, pues te voy a invitar, ¿verdad? Pónganse de pie, iglesia. A que pases al frente, y si no quieres pasar al frente, pues hacemos una oración. No hay problema. Yo creo que es tiempo, iglesia, de caminar, porque cuando nos mudamos aquí, todos fuimos testigos y escuchamos palabras, escuchamos mujeres y hombres de Dios de esta casa hablando, profetizando, declarando cosas que el Señor le había mostrado, de que venía una explosión. Una explosión no puede venir cuando yo tengo mi mente llena de opiniones y mis propias ideas. Amén. Bueno, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque eres fiel, porque nunca fallas, Señor. Nunca falla. Y Padre, hoy venimos, Señor, como cantábamos ahorita, nos volvemos a ti, Señor. Venimos, Señor, saliendo de nuestra rebelión, Padre. Venimos obediencia, queremos ser obedientes, Padre. Queremos romper con nuestros argumentos, queremos romper con nuestras ideas, Señor, que son propias, no son tus ideas, Padre. Queremos quebrantar en nuestra vida, Señor, toda opinión y buscar la aprobación que es la tuya, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que rompas todo argumento en la vida de mis hermanos, Señor. Trae un renuevo de mente. Señor, renueva nuestra forma de hablar. Renueva nuestra visión, Señor.
Que podamos ver, Señor, Padre, que a pesar de que lo que hay es un carbón, Señor, hay diamantes en nuestros hermanos, Señor. Padre, que podamos ver más allá, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que quebrantes, Señor, todo pensamiento de maldad, Señor, todo pensamiento, Señor, de incredulidad, Señor, todo pensamiento de temor en la iglesia, Señor. Padre, y creemos que somos una iglesia llamada a conquistar, llamada a establecer el reino de los cielos en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos valientes que hablan del evangelio donde quiera que se paran, Señor. Que podamos abrir la boca, Señor, sin temor. Que podamos manifestar, Señor, el reino donde quiera que nos paremos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Y te voy a exhortar ahí que en tus propias palabras, le digas al Señor, Señor, renueva mi mente, hazme libre de mi propia opinión. Hazme libre, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.